Hola gente bonita, muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarme en otro video más. Hoy estaremos realizando esta muñeca africana con papel periódico o varillas, también le decimos canutos. Lleva trabajo más que todo en el momento del secado del pegamento, de resto es todo fácil. Ya cada uno hace a su estilo y a su creatividad. Así quedó realizado la parte de la falda. Le ubiqué este diseño por el borde de la falda. También le hice esta bolsa. Viene con su cintillo. De igual manera este collar va con su vasija. Ella está cargando ropa lavada sobre su cabeza. Este es el turbante y así quedó. Estos son los materiales que estaremos ocupando: bisturí o cúter, tijera, regla. Estaré utilizando una circunferencia de cartón. Estaré utilizando un palito de madera. También podemos estar utilizando esos palitos de hacer brochetas, un pincel delgado, un bolígrafo. Tengo como molde para hacer la parte del cono, mucha revista, y también estaré ocupando cartón, pegamento blanco de carpintero. También estaré utilizando pincel y pinturas, estaré ocupando de varios colores. Aquí tengo las pinturas: pistola para silicón caliente y barras de silicona. En primer lugar vamos a estar realizando muchos canutillos o varillas de papel, así como estas. Utilizamos el pincel más delgado. Ubicamos un poquito de pegamento aquí. La sujetamos muy bien y ya queda listo. Y retiramos este pincel. De esta manera es como vamos a estar trabajando en cantidad. Ahora les indico cómo vamos a hacer la parte del cono. Ustedes doblan una hoja para hacer el molde de esta manera. Vamos a estar midiendo el largo. Después de que esté doblada de esta manera, voy a estar ocupando 18 centímetros ahí. Entonces desde esta esquina aquí marco 18, de aquí a acá 18, de esta esquina acá otros 18. Entonces cuando llego allí marco y voy a cortar Cuando tengamos ya listo el molde de esta forma, procedemos a pasar sobre el cartón. Ahora vamos a armar la parte del cono. Después de que ya está el cono, voy a estar rellenando un poquito de papel. Después de que esté rellenado el papel, estaremos ubicando este palito de brocheta allá adentro, antes de ajustar acá en la parte de la base, porque voy a estar ubicando aquí así. Vamos a estar formando la parte de la falda de esta muñeca.
Obviamente vamos tomando medida aquí a todos. Entonces a cada uno estaremos cortando de 20 centímetros. Y luego vamos ubicando sobre él. Vea cómo va. Así. Ponemos silicona. Así sucesivamente hasta completar a todo el vestido. Ya teniendo esto listo, ahora pasamos a hacer la parte de la cabeza. Para la cabeza cogemos así, tomamos esta varilla y doblamos hacia la mitad. Ahora voy a estar enrollando este sobre este. Vamos a hacer de esta manera. Vamos a poner un poquito de pegamento aquí. Va quedando de esta manera. Si quiere que la cabeza quede más grande, con el turbante más grande, entonces ponen más papel. Ahora estaré ubicando dentro de este orificio. Vamos a ubicar así. Pero para eso estaremos ubicando pegamento. Ahora procedemos a realizar la parte del brazo y la blusa. Vamos a poner en esta parte de acá. Ahí. La vamos a sujetar en esta parte. Un poquito de silicona. Y la ponemos ahí. Que nos quede muy fuerte hasta que se pegue. Luego doblamos esto hacia la mitad y estas hacia la mitad también. Ya estando aquí pegado, vamos a ubicar en esta parte de acá así. Vamos a poner silicona. Cuando ya esté pegada acá, lo que vamos a hacer es, vamos a estar realizando la parte de la blusa. La vamos a cruzar en X. Esta la paso para acá. Vea cómo se ve. Este para acá. Y estos dos hacia acá. Sí. Vamos a poner pegamento aquí. Y lo mismo acá debajo. Ahí la sostengo para que pegue. Vea que se ve cruzado acá hacia acá. Lo mismo aquí, aquí, acá. Ahora vamos a pasar al siguiente. Este voy a estar envolviendo sobre el cuerpo. Voy a estar ubicando pegamento aquí y la traigo para acá, así. Ahora este la aplano y también ubico pegamento o silicona
Lo mismo estaré trabajando estos hacia alrededor y este alrededor. Vean cómo va quedando. Ahora este la llevo hacia acá. Y queda realizado la parte de la blusa y la parte del cuerpo. Espero que en esta parte me hayan entendido. Ahora en esta parte de la falda solo llegué y le puse de esta manera, como para sacar cintura a la muñeca, así. Vamos poniendo pegamento, silicona, lo que tú tengas en casa, lo que más te favorece, de esta manera. Así fue como realicé en este. Ahora, para que el brazo me quede más fuerte, vamos a ponerle pegamento por aquí para incrustar en la parte del brazo y me quede más fuerte. Bueno, mi gente, aquí le enseño cómo ya quedó terminado. Ahora solamente pasamos a pintar. El color lo ponen a su gusto. Le puse como decoración pedacitos de palitos de papel alrededor de la falda, de esta manera. Entonces ahora estaré pintando la parte de la falda en color café. Primero pinto la parte de la falda, dejo secar, luego paso a la blusa, dejo secar y así sucesivamente casi el resto. Bueno, mi gente, aquí les enseño ya este trabajo con su pintura. Así fue como se realizó en la parte de la falda. En la parte de la base, en la parte del vestido, en la parte de la blusa. Aquí tiene el turbante y aquí logré ubicar esta vasija. Ella lleva ropa lavada y por eso lo ubiqué así, como si estará ya doblados. También le hice este collar en tejido. En total de los eslabones, 35 eslabones. También logré realizar esta cartera. Hice también este cintillo. Aquí se fueron como 50, de 50 a 60 eslabones. Este es para sujetar la cartera sobre la cintura. Así quedó esta muñeca africana. Ah, como quedó de bonita. Estaremos viendo en un próximo video.